Bueno, nos piden hallar la recta que se genera con la intersección del plano pi y pi'. Bueno, para hacer esto lo primero que tenemos que verificar es que los dos planos no sean paralelos. Para que no sean paralelos quiere decir que sus vectores, digamos, normales, los vectores perpendiculares a los planos, no sean paralelos. Entonces, para hacerlo, simplemente miremos, este es el vector 1 y el 2. En el vector 1 es las componentes de x, y y z, van a ser 3, menos 1 y 4. Esto es para el plano 1, y para el plano 2 va a ser menos 4, menos 2 y 7. Miren, sabemos, no hay que hacer muchos, digamos, profesores o en textos acostumbra a realizar el producto cruz para verificar que no sean paralelos estos vectores, pero lo otro es simplemente verificar que mediante ningún número yo llegue de acá a acá. O sea, si yo multiplico a 3 para convertirlo en menos 4, yo tendría que multiplicar por menos 4 tercios. Y si yo multiplico, pero ese mismo número es el que tiene que multiplicar a esta componente y a esta para que se conviertan en este. Miren que si multiplico menos 4 tercios por menos 1 va a tener 4 tercios, que no es menos 2. O sea, no hay un escalar tal que haga que el vector 1 y el vector 2 sean iguales. Por tanto, estos planos, ya sabemos, no son paralelos. Ahora, sabiendo que no son paralelos, lo que tenemos que hacer a continuación es, mediante reducción, despejar la x en función de y la x en función de z. Entonces vamos a decir que esta es mi primera ecuación y esta es mi segunda ecuación. Para hacerlo, miren, si necesitamos, en el caso de dejar x en función de z, lo que tengo que hacer es eliminar y. Para eliminar y, miren, yo aquí tengo menos 2 y aquí tengo menos 1. Tengo que multiplicar la primera ecuación por menos 1 y sumarle la ecuación 2. Entonces vamos a decir, la primera ecuación la voy a multiplicar por menos 1. Voy a cambiar inclusive de color para que entendamos que lo que está en color es el número y lo que está por fuera es en blanco va a ser el vector, el plano, más la ecuación 2. Entonces si hacemos esto, miren, tenemos la ecuación 1 menos 3, vamos a multiplicar todo por menos 1 y luego se lo sumamos a la ecuación 2. Entonces menos 1 por 3, menos 4, menos 7x. Luego tenemos menos, no era menos 1 sino menos 2, porque si no, no se me va a cancelar. Entonces vamos a borrar ahí, qué pena ustedes, pero era menos 2. Por el que vamos a multiplicar y nuevamente vamos entonces a repetir esto que teníamos acá. Entonces tenemos la ecuación 1 por menos 2 por 3, menos 6, menos 4, menos 10x. Luego, menos 2 por menos 1, más 2, pero más 2, menos 2 da 0y, ahí cancelamos y. Luego seguimos, menos 2 por 4, menos 8, más 7, menos 1. Luego tenemos menos 2 por 3, menos 6, más 8, 2 positivo. Miren, quedamos con x en función de z. De aquí simplemente despejamos x, es muy simple. Paso la z a sumar y paso el menos 10 a dividir. Entonces ya tenemos a x en función de z. Ahora necesitamos a x en función de y, o sea que tenemos que anular las zetas. Este es un poco más complejo porque aquí tenemos 4 y 7. O sea que a la ecuación 1 la voy a multiplicar por menos 7 para que me quede 28z por menos 7 y le voy a sumar la ecuación 2 multiplicada por 4 para que me quede 28 positivo. La z. Recuerden que aquí lo que queremos anular es z. Entonces para hacerlo nuevamente hacemos eso. La ecuación 1 por menos 7. Entonces tenemos menos 7 por 3 menos 21. Y tenemos la ecuación 2 por 4. 4 por menos 4 menos 16. Entonces tenemos menos 21 menos 16 menos 37x.
Luego tenemos menos 7 por menos 1, tenemos 7 positivo y tenemos 4 por menos 2. Entonces teníamos 7 positivo más 4 por menos 8, por menos 2, perdón, menos 8. Entonces tenemos la diferencia 1, 1y. Luego la z, menos 7 por 4, menos 28, y 4 por 7, 28. Entonces menos 28 y 28, 0. Se cancela la z, que era mi intención. Ahora tenemos menos 7 por 3, 21 negativo, y 4 por 8, 32. 32 menos 21, 11. O sea que vamos a tener de aquí la x va a ser igual a 11, le voy a restar esta y lo voy a dividir por menos 37. Vamos a verificar esta segunda porque era un poco más, digamos, compleja. La ecuación 1 la multiplicamos por menos 7, entonces tenemos menos 21 y la 2 por 4 menos 16. Menos 21 menos 16 menos 37. Luego con y teníamos menos 7 por menos 1, 7 positivo, y 4 por menos 2, menos 8. Entonces teníamos menos 8 más 7 positivo, efectivamente, ahí teníamos un error, va a ser menos 1. Miren que el negativo, 4 por menos 2 es menos 8 y menos 7 por menos 1 es 7 positivo, entonces teníamos menos 8 y 7, menos 1. Luego seguíamos menos 7 por 4, ese sí es menos 28, y 4 por 7, 28 positivo, se nos cancelan las zetas, menos 7 por 3, menos 21, y 4 por 8, 32. 32 y 21 están en diferencia 11. O sea que aquí pasaba la y, era a sumar, y el menos 37 a dividir. Ya teniendo esto, miren, la ecuación del plano simplemente va a ser, perdón, de la recta, va a ser x sobre 1, miren que x es igual a ¿quién? A 2 más z sobre menos 10, y va a ser igual a 11 más y sobre menos 37. Esta es la ecuación de la recta. Entonces, rápidamente, ¿cómo resolvimos este problema? Lo primero que verificamos es que los vectores no fueran paralelos. Para eso, miramos que las componentes 3, menos 1, 4, menos 4, menos 2 y 7 de los vectores normales a los planos no fueran paralelos, o sea que no sea múltiplo escalar el plano 1 del plano 2. Verificamos que no había ningún número que lograra que esto sucediera. Por otro lado, ya lo único que nos quedaba por hacer era encontrar a x como función tanto de y como de z. Primero lo hicimos con respecto a z, eliminando las y. Cogimos a la ecuación 1 y la multiplicamos por menos 2 y le sumamos la ecuación 2. Miren que al multiplicar la ecuación 1 por menos 2 vamos a tener 2 positivo y con esta menos 2y al sumarlas se me cancelaban, que era la intención. Entonces teníamos menos 2 por 3, menos 6, menos 4, menos 10, aquí se cancelaban, teníamos menos 2 por 4, menos 8, más 1, menos 1z, igual a menos 2 por 3, menos 6, y 8, 2 positivo, simplemente despejamos la x pasando la z a sumar y el menos 10 a dividir. Y para la ecuación, para la segunda ecuación que necesitamos tener a x en función de y, teníamos que eliminar a z. Era la parte más compleja porque aquí los coeficientes son 4 y 7, entonces multiplicamos intercalado negativo. Miren, aquí tengo la ecuación 1 por menos 7 y la ecuación 2 por 4 positivo para que me quedaran 28 los dos y se pudieran restar. Entonces hicimos la ecuación 1 por menos 7 más la ecuación 2 por 4, obtuvimos esta que ya la habíamos revisado, despejamos x, va a ser sumarle a 11y y dividir entre menos 37. Por último, entonces ya sabemos que x es igual a 2 más z sobre menos 10 y también a su vez es igual a 11 más y sobre menos 37. También se puede poner en cualquier orden, esto finalmente es una igualdad y esa igualdad representa la ecuación de la recta que estábamos buscando.